importante que podamos ver este tema, porque yo le decía, Señor, yo también quiero predicar sobre el amor, sobre tu amor, por favor. Y el Señor me decía, no, vamos a predicar y vas a enseñar acerca de estos temas, porque voy a sacar de mi pueblo religiosidad que hemos traído del mundo y lo hemos adoptado en la congregación. Y lo han adoptado de muchas maneras, lo han adornado, pero no se han dado cuenta. Ahora les voy a hacer dar cuenta. Entonces vamos a hablar de ello. Para ello les pido por favor que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 hasta el 29. Amén. Amén. Besos a la familia. Entonces dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versos 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amén. Ahí donde estás, vamos a agachar nuestras cabecitas. Padre, te rogamos, Señor, que puedas tú abrir nuestro corazón para poder entender tu palabra. Pero no solo entenderla, Señor. Tu palabra dice que tú escudriñas nuestra mente, nuestro corazón. Escudriñalo, Señor, y saca todas estas profundidades de Satanás de nuestra vida. Hoy queremos ser libres, Señor, y no queremos tener temor de nada, sino queremos salir libres de tu casa, ser bendecidos, Señor. Espíritu Santo, llénanos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Entre información que te voy a dar y entre algo que el Señor quiere decirte, tú lo vas a retener, por favor, reténlo, es para mí, vas a decir. Y con un pequeño testimonio, de acuerdo al tiempo que tengamos, estamos con un buen tiempo, te voy a contar un pequeño testimonio. Ya te conté, pero quiero refrescarte para que puedas conocer de dónde he venido y cómo me he acercado al Señor. La ciudad de Tiatira era muy hermosa e importante en tiempos de la implantación de la primera iglesia. Pero como todo tiene su hermosura, también tenía su lado oscuro, el cual llegó a dominar en la iglesia de Jesucristo. En el verso 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿verdad? Entonces Jesús se presenta aquí ante Juan como un Jesús, como un Dios de juicio, pero no era a la iglesia de Jesucristo, sino a la iglesia papal, porque a partir de entonces se levantaron los papas, y vamos a ir viendo. Por ejemplo, en Éfeso, hemos leído, ¿verdad? En Éfeso la iglesia era apostólica, porque los apóstoles estaban
estaban llevando la visión y estaban haciendo discípulos. Entonces era la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna, que habíamos visto en algún momento, creo que ha sido en la primera reunión, la iglesia perseguida, se llama la iglesia donde los perseguían, los dispersaban, y así fue que muchos conocieron al Señor. La iglesia de Pérgamo es la iglesia del Estado, es decir, que todos empezaron a adorar a los emperadores. Venía un gobernador, diremos, en nuestro tiempo un gobernador, y le hacían su estatua y todos empezaban a adorar su estatua. Y empezaron a poner esas estatuas en la iglesia, donde se reunía el pueblo de Dios para adorar. La iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira es la iglesia papal. La iglesia de Sardis es la iglesia reformada, y la iglesia Filadelfia es la iglesia misionera, y la iglesia de Laodicea es la iglesia apóstata. Todo eso vamos a ir viendo. Lo estoy estudiando, es algo fascinante, da ganas de meterse y decir: Señor, ven, por favor, ven en este momento, porque es hermoso escudriñar la palabra. Amén. Cuando leemos la palabra se abre nuestro corazón. ¿Qué quiere decir Tiatira? La palabra es griega y significa sacrificio aromático o sacrificio continuo. Entonces eso es lo que continuamente toleró la iglesia de Jesucristo en la ciudad de Tiatira. Las velas que empezaron a poner, ustedes se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿está bien? Las flores que empezaron a poner, apagaron las luces, la solemnidad, no tienes que hablar, Dios está aquí. Un bebé decía: ¡shh! ¡Fuera! No tiene que estar. Entonces teníamos que entrar. Luego empezaron a añadir ídolos. El emperador, Zeus, siempre me olvido el nombre de este dios, pero ya, es el dios de la serpiente. Es el dios de la serpiente. Empezaron a poner otros templos más a Diana, y así empezaron a levantarse. En esos templos se levantaron sacerdotes. Entonces todos empezaban a llevar velas aromáticas, ¿verdad? Esas que empiezan a fluir. Qué rico huelen, ¿no? Empezamos a poner. ¿Por qué? Porque huele rico, para que esté ambientada la congregación, el lugar donde nos vamos a reunir. Por eso, en esos años empezaron a añadirse la oración por los muertos, la cruz se convierte en un símbolo, la adoración de santos y ángeles. Luego se instituye por primera vez la misa, se comienza a adorar a María. Luego los sacerdotes comienzan a vestirse de manera diferente a los laicos, quienes eran los que venían constantemente. Luego la extrema unción, se introduce la doctrina del purgatorio. Los servicios de adoración se llevan a cabo en latín, donde el pueblo ya no entendía nada. Y luego se dice en este verso que como ya estaban empezando a adorar a María, empezaron a hacer imágenes de María, de la Virgen María. Yo te cuento esto y quiero informarte de esto. Quiero que tú puedas ver cómo es que nosotros empezamos a traer algunas cosas de esas a la congregación. En este lugar, que es la plataforma donde tenemos que adorar, que algunos lo llaman escenario, lo llaman el altar. Entonces empezamos nosotros a ver, de alguna forma nos ponemos cargas que el Señor no nos ha dicho que llevemos. Cargas que solamente el Señor nos ha dicho 3 cosas que no tenemos que hacer, o alrededor de 4, pero son las más importantes. Uno es no fornicar, no comer ahogado, ¿verdad? Esa es otra forma, ¿no?, de ahogar animales, no sé, hacer otras cosas. Son sacrificios que hacían en ese tiempo. Luego, me he olvidado ahorita, uno más es no comer sacrificado a los ídolos. En ese lugar donde se levantaban esos ídolos a María, al emperador, cada uno tenía su comida especial. Entonces traían, ellos preparaban, ofrecían, sacaban del templo y llevaban al pueblo a comer. ¿Es parecido a algo? ¿Sí?
que hacemos aquí constantemente, ¿verdad? Vemos en el pueblo que hay fechas diferentes donde se ora a los muertos, ¿verdad? ¿En qué fecha es esa? Donde se hace un culto a los muertos, se reza y todo, se hace pancito y todo, y luego, ¿no ve? Luego empiezan a orar a María, ahora que está más cerca María, y vamos a ver cómo realmente se ha acercado, qué más hicieron con María. Y todos los apóstoles empezaron a tener sus ídolos, es decir, este era el ídolo de Pedro, este era Juan, este era Mateo, y empezaron a adorar esos ídolos. Entonces, lo que el Señor nos está hablando en este versículo que nos está diciendo, voy a subir por favor hasta el versículo 18, dice: entonces el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y cuando leemos en la palabra que el Señor así se ha presentado a su discípulo, es porque estaba completamente indignado por lo que la iglesia estaba permitiendo. La iglesia en Tiatira era una iglesia que estaba firme, pero venían los nuevos, las personas nuevas, y decían: pero quisiéramos nosotros, sí, creemos en Jesús, pero quisiéramos que haya algo donde poder adorar. Claro, pase, no hay problema. No, pero lo que yo quiero es traer tengo 2 maridos, no sé si puedo traiga a sus 2 maridos, no hay problema. Y empezaron a acceder a esas cosas. Lo único que les fortalecía a la iglesia en Tiatira era que ellos retenían lo que los apóstoles les habían dicho, no se estaban sobrecargando. Entonces empezaron a ser perseguidos y a ser botados de su propia congregación. Vamos más adelante, vamos a ir, estamos desenredando algunas cosas. Dice en el verso 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces la iglesia en Tiatira tenía obras grandes, tenía amor, recibía a las personas, fe, creía en el Señor, servía. ¿Cuántos servimos en su casa? Paciencia para todas las vidas que vienen, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso me gusta, conozco, escudriño tu corazón, dice, yo sé cómo tú eres, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí el Señor no se refiere que la mujer no tiene que predicar, que la mujer no tiene que profetizar, que la mujer no tiene que liderizar, que la mujer no puede sustentar su hogar. Eso no quiere decir. Él estaba hablando acerca de que de esta mujer que entró con sus ídolos, con lo sacrificado a los ídolos, con el amor que les recibían, pero ellos empezaron a enseñar cómo adorar a Zeus, cómo adorar al emperador, empezaron a hacer. Entonces era esa la doctrina que enseñaban en esa iglesia. La muestra como Jezabel. ¿Quién era Jezabel? En el Antiguo Testamento había una Jezabel. No he puesto el verso bíblico porque es larga la historia, pero para hacerla resumida, Jezabel era la esposa de Acab. Jezabel era la hija de un rey babilónico tremendo, lo peor. Como hija se casó con un rey de Israel. Entonces, ¿qué llegó a ser? La reina de Israel, ¿verdad? Y como reina tenía autoridad para decir: aquí vamos a adorar a Baal, por lo tanto vamos a levantar un ídolo, un templo, y vamos a adorar. Aquí vamos a tener sacerdotes y sacerdotisas. Las sacerdotisas van a ser las que puedan relajar a todo el pueblo, que se llaman a esas personas que tienen esa clase de trabajo, ¿verdad? Entonces ellas eran las que relajaban a todos los hombres que llegaban a ese templo. Y las personas que nacían, los niños, las niñas especialmente que nacían en ese lugar, eran dedicadas a Baal. O sea, por generaciones. Y eso el Señor fue lo que condenó en ese tiempo en el Antiguo Testamento.
Por eso esta mujer tomó autoridad sobre su esposo. El esposo decía, no me quieren dar esa viña. ¿Cómo? Se levantaba ella. ¿No te quieren dar ese viñedo? No te preocupes. Ese viñedo es tuyo porque tú eres el rey. Pero, ¿estás segura? Lo estoy parafraseando, ¿está bien? Porque así lo muestra la palabra, que era un hombre que estaba completamente sumergido en la ñoñería y ella era la que dirigía, pero estaba dirigiendo para mal, no estaba dirigiendo para bien. Duerme, come, yo haré. Entonces mandaba ejércitos, deshacía esa familia completamente y agarraba el viñedo a las fuerzas y entregaba al rey. Entonces ella se fue. ¿A dónde viajó? No sabemos. Porque ella adoraba, ella sacrificaba bebés, sacrificaba vírgenes, sacrificaba mujeres vírgenes. Ella hacía esos sacrificios, bebía sangre, todas esas abominaciones hacía, un pacto satánico, hacía todas esas cosas en su templo, salía y con eso quería, se podría decir entre comillas, bendecir al pueblo de Israel. Y hacía que el pueblo de Israel haga esas cosas. Ese era el problema de Israel, que ellos hacían, no se acordaban de su Señor, hasta que vino Elías y retó e hizo y mató a todos los sacerdotes de Baal. Entonces mató a todos esos sacerdotes, alrededor de 400 sacerdotes, y luego los deshizo, hizo una proeza, todo se fue, y ella dijo, volvió de su viaje. ¿Con qué pasó eso? Voy a encontrarte y te irá peor de aquellos que tú mataste. Te irá peor. Tenía tanta autoridad que ese hombre se fue, se deprimió y no quería volver más y quería morirse. Esa es la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Cómo era la Jezabel del Nuevo Testamento? Era la doctrina que estaba empezando a entrar en la iglesia. ¿Cuál doctrina? De las velas, de estar calladitos. No grites. ¿Quién está cantando? Shh, shh, Dios está. Hay que tratarlo así al Señor. No aplaudan. Apaguen las luces. Velas tienes que traer. Si no traes velas, tu oración no está recibida. Tu alma se va al purgatorio. Y empezaron las indulgencias. Cuanto más pagues, el alma saltará hacia el cielo. Entonces la gente empezaba a dar y a dar, y el alma se iba al cielo. ¿Quieres 1000 años de perdón? Sí, tienes que dar tanto, tu terreno, no sé lo que. Y empezaba el pueblo a dar esas enseñanzas. Entonces el pueblo dice que servía, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Retén lo que aprendiste, dice. Tenlo, no lo deshagas, no hagas caso de esa Jezabel que profetiza. Hay algunos pastores que dicen, no, es que en la iglesia no tiene que haber pastoras, no tiene que haber líderes mujeres, no tiene que haber profetisas, no tiene que haber esas cosas. Por eso dice eso, que Jezabel no, es esta Jezabel, la representación de lo que estaba pasando. Vamos más adelante. Dice así, en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ha dado tiempo a estas personas que estaban enseñando estas cosas, ha dado tiempo el Señor, porque el amor de Dios es grandioso, es maravilloso para todos, amén. Pero dice que le ha dado tiempo, ¿para qué? Nos da tiempo a todos nosotros, amados hermanos, para que nos arrepintamos de nuestras malas obras. Cuando decimos, ya no quiero yo servir, ya no quiero cantar, ya no quiero tocar, que toque pues el pastor con este pie el bombo y con su guitarra, ya total, me he cansado. No ha dicho eso el Benji, no, era otro Benji. Pero no dijo eso, él nunca dice eso, él está presto, listo para poder tocar. Entonces decimos eso, dice, retén lo que te he dado, conozco tu servicio, sé que tienes fe, yo escudriño tu corazón, dice él, pero arrepiéntete de algunas cosas que hemos traído a la congregación.
Cuando tenía mis 15 años conocí al Señor. Pero antes de conocer al Señor, yo tenía una necesidad, un vacío en mi vida. Mis 14 años tenía problemas, sí, de identidad, se puede decir, pero no como en este tiempo, ¿no? De si soy mujer, soy hombre, no, nada de esas cosas. La identidad era si realmente podía salir a la vida, si podía ser alguien en la vida. Entonces, ese era mi dolor por muchas cosas que había vivido, que vivía en mi casa. Entonces, un adolescente no ve la luz al final del túnel y se pone deprimido y nadie me mira. Además, mi nariz es grande, esta oreja, yo les he contado, ¿no? Este ojo lo veía más grande que este. Entonces lo agrandaba, el chiquitito, porque estaba mirándome al espejo, mirando mi cabello, porque estaba en eso. Así es la adolescencia, ¿verdad? Entonces, si todavía estamos de 40, 50 años mirándonos así, tenemos problemas, necesitamos ayuda. Pero estaba de esa forma hasta que yo iba a mi iglesia. Iba a mi iglesia hasta que el sacerdote me dijo: ¿quieres ser monaguillo? Porque tú vienes constantemente. Sí, le dije, quiero estar más cerca de Jesús. El único crucifijo que había con Jesús ahí puesto, ese sacerdote no quiso más ídolos, no, él sacó a María, sacó a los apóstoles, sacó a todos de esa iglesia. Y solamente era un crucifijo. Y un día que estaba vestida de monaguillo, porque yo entraba, vestía y le daba su ropa a él, y estaba la hermana también que nos servía, entonces era mi refugio, era mi paz de estar ahí. No quería que se acabe ese momento. Y él sacaba la hostia y nos decía: no mires ni el vino ni la hostia, ni a toques. Entonces yo me acercaba y decía: qué hermoso, estoy cerca del Señor. Y me iba a un lado, así su copa, y él llevaba la copa, ponía. Un día tú vas a poner cuando ya subas de grado. Cuando yo estaba en la misa y estabas parada dándole todo lo que él decía y cantaba alabanzas al Señor, no sé qué canciones eran, pero ahí estaba con él. Eso era para mí lo más importante, porque estaba cerca de ese Jesús. Y un día le dije: Padre, ¿por qué está colgado? ¿Qué pasó? Y me dijo: a su tiempo lo vas a saber. Entonces le dije a la hermana Charo: yo quiero irme de mi casa, pero también quiero ser una buena hija, pero quisiera que me prepare para ser hermana. Y me dijo: vamos a un retiro, te llevo a un retiro. Y pidió permiso a mis papás y me llevó a un retiro, pero no era de monjas. Yo no quiero así, esas que se visten así, quiero ser como usted. Ella era una faldita y una chompita, nada más. Claro que sí, me decía, era bien dinámica. Entonces vamos, me llevó un día, era hermoso el lugar. Un lugar donde estaban hartas hermanas. Y me dijeron: mira, este árbol que está aquí en esta habitación, había un árbol, habían hecho una habitación en medio de un árbol grande que estaba, hicieron una habitación, entra y habla con el árbol, me dijeron. Entonces yo entré y le dije: ¿por qué estás crucificado? ¿Qué has hecho ahí para ser crucificado? ¿Por qué no bajas de la cruz? Y me puse a llorar harto, me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y no paraba. Hasta que una hermana vino: ¿te sientes bien? ¿Quieres charlar? Me decía. Y yo quería seguir llorando y seguía llorando. Estaba a punto de cumplir mis 15 años. Cuando salimos de ahí le dije: quiero ser hermana. Quiero que tú me prepares, hermana Charito. Entonces yo iba más a la iglesia. Yo repartía los folletos de misa, ¿no ve que dan? Repartía, estaba en la puerta, limpiaba la iglesia y me pedían que cantaba pésimo, no podía entrar, la guitarra, mi voz era terrible, era feísima. Entonces cuando empezaba a hacer todo eso, empezaron a venir más jóvenes. Y claro, entre los jóvenes venían y se decían: ¿le gusta, no le gusta? ¿Que le ama, no le ama? Yo no estaba metida en eso, yo quería saber por qué estaba ahí en la cruz. Entonces vino una misa de gallo. ¿Cuál es la misa de gallo? Que todos llevan su niñito, ¿verdad? A la misa para hacerlo bendecir, para que nazca en el día de Navidad.
Y estaba llena la iglesia, llena, no había campo. Y yo estaba adelante, era la privilegiada, estaba adelante. Entonces, todos los muñequitos estaban en el piso. Y empezamos a cantar una canción que habla de Pedro. No me acuerdo bien, pero una canción donde dice que Pedro estaba en su barca y que él traía peces al Señor. No sé, es una canción que la Dayi me está haciendo recuerdo. Cuando estaba delante de Monaguillo, y había otros monaguillos que habían venido porque estaba llena la iglesia, las velas, estaba el saumerio, estaba todo. Yo miré a la cruz y le dije: ¿por qué estás ahí? Y me puse a llorar y me arrodillé. Y cuando abrí mis ojos, todos sus ojos eran: ¿qué le pasa? Tan jovencita. Y le dije: quiero conocerte, quiero saber de ti. Y seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. El cura bendijo y se fueron. Y la hermana Charo: ¿estás bien? No sé qué tengo, le decía, pero tengo ganas de llorar, tengo ganas de correr y sacarle de la cruz, tengo ganas de besarle sus pies, tengo ganas de cantarle. Y ella me dijo con toda su sabiduría: Dios te ha tocado el corazón. Entonces solo me abrazaba y yo seguía llorando. Me fui a mi casa. Vino un tío a mi casa, un tío con mi tía. Vinieron a entregarnos todo un almacén de comida porque estábamos sin comida. Gracias, hijito. Éramos muy pobres, muy pobres. Vivíamos en un cuartito pequeñito de tierra y ahí hemos recibido a mi tío. Él vino con 3 bolsas de todo lo que necesitábamos y nos dijo: queremos que conozcan a Jesús. Y mis papás, como todo papá antiguo, no vayan allá, vamos a hablar con tu tío. Entonces nosotros nos íbamos. Y habían quedado en llevarnos a un lugar para conocer a Jesús. Mi mamá decía: no, yo con mi virgencita de Urcupiña. Y se puso la cruz. No, porque ella devota era de esa virgen. A mí no me van a hacer caso. Esos evangélicos son los que comen sapos, hacen cosas. No, con esas cosas no hay que meterse. Entonces mi papá dijo: ya hemos quedado, nos ha traído provisión, vamos. ¿Qué? Visitemos y punto. Un miércoles llegamos y vi, en vez de un crucifijo, un Jesús así, pero era gigante, tamaño gigante, Goliat, plateado. Y eso me impresionó. Y estaban cantando, aplaudiendo. Entonces nos fuimos atrás porque mi mamá dijo: atrás, nadie se va a tocar, nadie va a dar la mano, nadie va a hacer, ay, pero que estés dando la mano. Entonces amenazados hemos estado. Hasta que una hermana me dijo: vamos, porque estábamos empezando a cantar alegre, alegre. Y todos se agarraban de las manos. Es el pueblo que habla. Y yo me agarré, le miré a mi mamá. Mi papá estaba más adelante y seguíamos cantando y seguían aplaudiendo. Y ella decía: ¡júbila! Y el polvo era fuerte porque la congregación de alfombra no estaba nueva. Y el polvo era así. ¿Qué son estos locos? Mi mamá estaba: estos locos son unos locos, así son. Yo fui con mi guardapolvo, fui con mi faldita que mi bisabuela me regaló, fui con un moño, no sé cómo era, 14 añitos, podía estar deslumbrando, pero no. Entonces entré así con mis mediecitas, que era una más grande, más chiquita que la otra, porque allá se usa uniforme, ¿verdad? De guardapolvo. Entonces así fui y le dije: quiero conocerte, ¿eres tú? Mi papá, del que menos esperaba, se entregó y oró con el predicador. Y nunca me olvido esa prédica, el llamado de Samuel. Y yo también, al verle a mi papá, me acerqué. Entonces pasó que cuando ya habíamos recibido, en la semana vino la hermana Charo a tocar la puerta. Dijo: la Jimena está en el coro, tiene que venir porque estamos haciendo un teatro, vamos a hacer todos los jóvenes un teatro, está él preparándose para la primera comunión, entonces tenemos que ir a eso. Carga sobre carga, misa, primera comunión, velas y todas esas cosas, ¿verdad? Que la iglesia permitió en ese tiempo en la ciudad de Tiatira, cuando no tenía que ser así.
cuando Dios había dicho no sobrecargas al pueblo. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Mi mamá, tú sal, no, tú dile que ya eres cristianita, no, tú dile, ¿y ahora qué le decimos? Mi mamá salió, le dijo, hermana Charo va a disculpar, pero no sé si hemos hecho bien, pero hemos ido a una iglesia evangélica y mi hija ya es evangélica, así que ya no va a ir al coro, ya no va a ser. ¿Y qué dijo la hermana Charo? No dijo, ajá, no, que nunca se separe del camino, que siga agarrada del camino, que nunca se separe, no hay problema. Ella encontró a Jesús y así nunca más la volví a ver a la hermana Charito. Entonces empecé a seguir y saqué de mi corazón esas cargas. Ya no tenía que estar rezando al crucifijo, ya no tenía que estar haciendo esas fiestas que han empezado a ponerse, ¿no? A sobreponerse las fiestas y tantas fiestas. Que si se muere alguien hay que hacer una fiesta, hay que reunirse. Que si sales de luto tienes que hacer fiesta. Tienes todas esas cosas que nos habla, que nos ha sobrecargado la iglesia. Y miren de qué tiempo. Por eso dice, no tolero a esa mujer Jezabel, que enseña y profetiza. Eso no tolero, dice. Por eso yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, en el verso 22, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí Jesús habla acerca de lo que pasará con esta Jezabel del Nuevo Testamento. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 17 versos del 1 al 6. Dice así, por favor te pido que lo escuches, es hermoso. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Idealicen bien quienes se visten de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ni siquiera así, con gran asombro, seguro temblando, viendo esas cosas. El Señor habla de esa doctrina, de esa enseñanza. La Jezabel del Nuevo Testamento es el catolicismo romano, que llegó a martirizar a varios discípulos de Jesús, aquellos que eran fieles y retenían lo que habían recibido de los apóstoles. Ellos dieron su vida para retener la sana doctrina, porque a lo largo de un buen periodo de tiempo se normalizó que la iglesia hablara por Dios. Dios ya no va a hablar a través de sus profetas, sino la iglesia va a hablar. Por lo tanto, se va a leer la palabra de Dios en latín. Y nadie entendía, pero todos hacían el rito. Y ay del que quiera abrir la Biblia, va a ser perseguido. Entonces hubieron hombres que quisieron traducir el latín a su idioma, los agarraban y no les decían pum, 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 ¿sí? Como a pollo los rostizaban, ¿no? Los ponían ahí, les ponían fuego y les daban vueltas, a fuego lento les hacían morir. Y en esos gritos, ellos escuchaban esos gritos, este fuego que se ha encendido no se va a apagar e irá por todas las naciones. Y así fue. En el año 607 después de Cristo, Bonifacio III es nombrado como el primer papa. Luego se ha dictaminado más adelante que se les besen los pies al Papa,
que se adoren las imágenes y las reliquias. Aquí se empieza a usar el agua bendita. En el año 995 después de Cristo se canoniza a los santos que han muerto. Luego se dice que se tiene que ayunar los viernes y durante la cuaresma. En el año 1079 dice que empieza el celibato de los sacerdotes. En el año 1090 más, ¿verdad? Más cargas. Se reza el rosario. Luego viene la Inquisición. Se venden las indulgencias, la transustanciación, la adoración a la hostia. En el año 1229 se le prohíbe leer la Biblia a todos los laicos. En 1414 se le prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión. No puedes, cualquiera no puede tomar. Por eso cuando les decimos, participa de la comunión del Señor, viene el enemigo y te dice, no, eres un pecador, no puedes. Cuando no es así, cuando todos tenemos que participar de la comunión, solamente aquel que no cree en el Señor Jesús no puede participar. Puedes haberte bautizado, no estar casado, estar, no sé, en alquiler, en lo que sea, pero tienes que participar. Esto trae sanidad y de paso estamos anunciando la venida del Señor Jesús a través de su comunión, amén. Porque a veces sobrecargamos a nosotros mismos, nos sobrecargamos. Tienes que perdonar, si no perdonas, no participas. Entonces no he perdonado. Me ha sacado la lengua, no voy a hablar. Entonces no participamos. El enemigo hace eso. ¿Cuánto más tenemos que correr a la comunión? ¿Qué pasó con Patricia? Hizo la comunión con su mamá, su hermana y 2 hermanas más. ¿Cuándo hiciste? ¿Ayer? Anteayer, el viernes, ¿verdad? Y ella me decía, ¿puedo? Por supuesto que tú puedes hacerlo en tu casa también. Puedes celebrar la Santa Cena, la comunión con el Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos hablar que su venida ya está cerca, amén. Puedes darle un aplauso y decirle, aleluya. Y muchas cosas que han empezado a acumularse, y entre ellas que me llama la atención, en 1854, la Inmaculada Concepción de María. Luego más adelante se condena a las escuelas públicas. En 1950 la Asunción de la Virgen María y en 1965 se proclama a María Madre de la Iglesia. Entonces dice que esta doctrina embriaga a las naciones. Embriaga a los reyes, empezaron a meterse con la política. Entonces decían, este emperador sí, este no, a este hay que matarlo, a este sí se le hace capitán, a este no, y empezaron a meterse con esas cosas. Dice en el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínense, esas eran ya las profundidades, las cargas, sobrecargas y sobrecargas que ha venido sobre el pueblo. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En el verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esa autoridad que tiene esa mujer del Nuevo Testamento, eso te voy a dar y tú vas a gobernar, vas a tener autoridad y no vas a gobernar por aquí, no vas a tener una barra de hierro y vas a romper, dice, esas naciones y vas a levantar fortalezas. Así dice que vas a regir cuando Él venga. Dice también en el verso 28, y te daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que vieron los magos cuando fueron a buscar a Jesús? Pero los fariseos no lo vieron. El emperador en aquel entonces, Herodes, no lo vio. No vio la estrella. ¿Quiénes vieron? Aquellos que retenieron la sana doctrina, que retuvieron la sana doctrina. Amén. Esos, dice, yo te haré ver, es decir, me vas a ver en las nubes. Vas a ver que yo soy el Señor tu Dios y te recogeré y nos encontraremos en las nubes. Amén. Alábale a tu Señor, dile aleluya.
Por eso debemos retener lo que el Espíritu nos ha dado y no dejarnos embriagar por las profundidades de Satanás, doctrinas, ideologías y carga sobre carga, ¿verdad? Que parece tan bonitos mensajes que dan. Oh, qué bonito, Buda ha dicho esto, José Smith dijo esto, ¿qué más? Y varias otras religiones que se han empezado a levantar, que han salido de este lugar. Yo quiero invitarte a que te pongas de pies. A todos los que, no sé si ya lo cortaste todavía, ¿no? Dios les bendiga. Te amo. Estás sirviendo en la casa, sigue sirviendo en la casa. Que el Señor te bendiga. Abrazos para ti. Vamos a ministrar aquí en la congregación.